27 de mayo. Bueno, espero que haya quedado claro los temas relacionados con serie y paralelo. También obviamente cómo se mide el voltaje y la corriente. La corriente obviamente no se puede medir si no hay un elemento que se daña el instrumento. El instrumento es un cortocircuito. Pues si, por ejemplo, si yo fuera a medir la corriente de una nevera, vamos a suponer que está la nevera. Y aquí tenemos los dos cablecitos, fase y neutro. ¿Qué tendría que hacer? Romper uno o aislarlo, ¿sí? Y colocar el amperímetro aquí en 6. Y en la otra línea acá. Entonces sería la forma adecuada para medir. Pero hoy en día ya no se complica uno con eso. ¿Por qué? Porque hay pinzas. Yo vi uno que trae una pinza. Exactamente, la pinza no necesita abrir el circuito. Entonces ahí ya estamos haciendo una serie. Con respecto obviamente al dispositivo de carga, que en este caso viene a ser que la nevera. O lo mismo podemos hacer con un televisor. Lo mismo podemos hacer con una controladora y todo lo demás. Cuando necesitamos analizar una corriente. Para analizar el consumo. Que a veces el consumo también le da a uno muchas pistas, ¿sí? Para localizar fallas. Ahí lo vamos viendo poco a poco. Y lo otro, en lo posible no confundir historia, porque una cosa es AC y otra cosa es DC, ¿sí? Antes y después. Porque generalmente mezclan lo que pasó antes con lo que después pasó, ¿sí? Entonces hay de mucho cuidado con la historia. Eso me llamaron la atención en el primer video. Ojo con eso, ojo con ir a mezclar la historia, ¿sí? Esto va a tener porque ustedes tienen que obviamente analizar muy bien eso. AC y DC, estos videos también están siendo revisados. Bien, ok. Vamos entonces a hablar un poquito del voltaje, de corriente alterna. Sí, el voltaje de corriente alterna. ¿Ustedes saben cómo se genera la electricidad en sí? ¿O han escuchado algo así? La famosa rueda de Pelton, ¿cierto? Tiene unas bobinas y obviamente alrededor de ello hay unos imanes también. Este generador de energía eléctrica, la primera persona que lo descubrió, que lo inventó, fue el señor Michael Faraday. Sí, el señor Michael Faraday. Se escribe Michael Faraday. Obviamente habrán otros que siguieron trabajando con el motor y fueron mejorando, en fin. Entonces, antes de iniciar con esto, hablemos un poquito de qué fue lo que él hizo. Primero que todo, Michael Faraday fue muy autodidacta. Él trabajó en una encuadernadora. Le gustaba leer bastantes libros de ciencia, de física, de química. Trabajó con un señor también que tenía bastante experiencia sobre el tema. En fin, él aprendió muchísimo de él. Y con los aportes de David, cuando lo escuchó a él cuando tenía como 22 años, quedó sorprendido de una persona tan joven tener todo ese conocimiento, si en esa época no lo sabía. Bien, entonces le dio la oportunidad. André Marie Ampère
no sé si les había comentado que Hans Christian Ørsted por accidente hizo un corto y al lado tenía una brújula. Hans Christian Ørsted, y él observó el movimiento de la aguja tan pronto sucedió el corto. Entonces quedó impresionado, volvió y lo repitió, volvió a hacer lo mismo, colocó la brújula al lado y efectivamente cada vez que él hacía corto, la aguja de la brújula se movía. Entonces, en ese momento fue cuando Hans Christian Ørsted dijo, hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Bien, pero él no supo explicar ese fenómeno. Sin embargo, ya estaban inquietos muchos. Incluso uno de ellos fue Michael Faraday. Y otro que le inquietó sobre el fenómeno y que le llamó bastante la atención fue también André Marie Ampère. ¿Sí? André Marie Ampère. André Marie Ampère se lo pude mostrar, ¿por qué? Porque él ensambló las balanzas de torsión, hizo experimentos con ellas y solamente dijo que cuando había movimiento de electrones, que había un movimiento de electrones interno, solamente que se formaba en spin, o sea que gira, pues de ahí era que se generaba ¿qué? El famoso campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros energizamos un conductor y este conductor empieza a fluir corriente, o sea, a fluir electrones, inmediatamente se va generando un campo magnético. ¿Sí? Solamente él logró sacar la conclusión. Fue André Marie Ampère. Entonces, y él mismo le dio un nombre a eso. Lo llamó electromagnetismo. Un imán generado por electricidad. Entonces ahí les comento a grosso modo qué fue lo que sucedió. Y ese es el campo magnético que nosotros aprovechamos en las famosas pizzas volti-amperímetras, amperímetricas. ¿Sí? Porque a través de ese campo magnético se calcula la intensidad, o sea, el flujo de electrones en este caso. Pero es gracias al campo magnético que aparece. Bien. Michael Faraday, sin darse cuenta, ella estaba empezando a construir transformadores del tipo torridal, haciendo experimentos ahí con bobinas, o sea, ya estaba haciendo esto. Y luego conectaba otro en paralelo, o sea, otro diseño igual. En fin, y había un instrumento que había en ese entonces inventado por André Marie Ampère. Está, ¿sí? Tiene una aguja aquí en el centro y siempre mantenía aquí en el centro, cero. Sí, era una aguja ahí.
¿Qué sucede acá? Resulta que Alessandro Volta ya había inventado la batería. Alessandro Volta, en el momento que conecta la batería, Michael Faraday, en el momento que conecta la batería, experimento que ya había realizado Alessandro Volta, ve que cuando conecta acá, esta aguja empieza a desplazarse hacia la derecha y luego se devuelve nuevamente al centro. Cuando se desconecta el circuito, esta aguja empieza a girar hacia la izquierda y luego regresa al centro. El famoso galvanómetro. Entonces ya deja inquieto a Michael Faraday sobre el fenómeno. Ya Michael tenía idea de lo que André-Marie Ampère había dicho, de que cuando se energiza un conductor, este obviamente genera un campo magnético. ¿Y qué fue lo que hizo Michael? Dijo, solamente por imaginación, yo me imagino, voy a hacer lo siguiente, voy a dejar una sola bobina en este núcleo, armo una rueda, eso sí, la rueda girando alrededor de esta bobina, y colocó varios imanes, norte-sur, sur-norte. Él mismo fue que logró establecer la polaridad, ¿sí? Norte-sur, sur-norte. Colocó varios imanes y empezó a girar esos imanes al lado de esta bobina. Ya conectado con este otro, la aguja empezó a desplazarse hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Sí? Empezó a dar ese movimiento. Pero ya mecánicamente, ¿sí? Sí, mecánicamente, porque lo hizo manualmente. Porque no había motor, todavía no había motor en ese entonces. Manualmente. Eso fue Michael Faraday. Michael Faraday sí fue el que realizó ese experimento. Efectivamente, sin darse cuenta, ya él empezó a diseñar los transformadores, ¿sí? Y ese su primer generador de energía eléctrica. Ese es su primer generador de energía eléctrica. Él tuvo que confrontar bastantes científicos, porque los científicos de alguna u otra manera buscaban la manera de cómo burlarse de él. ¿Por qué? Porque él nunca pasó por una universidad. Estos señores muy estudiosos les digo, interesante su fenómeno, sí, como haciéndole la burla y todo lo demás. ¿Y eso como para qué nos sirve? ¿Como para qué puede llegar a servir? Él inteligentemente les digo, como para qué sirve un niño recién nacido. Hasta ahora lo descubro, no sabemos más adelante qué. Es lo mismo cuando nace un niño, no sabemos qué ir a hacer más adelante. ¿Para qué sirve un niño recién nacido? Con eso los dejo. El hombre tenía sabiduría también para decir las cosas. Y sin tanto estudio. O sea, sí estudiaba porque de igual manera era muy autodidacta. Dominaba las matemáticas, dominaba la física. Se dedica a realizar experimentos, proyectos. Le gustó también la química porque también nos dejó aportes a la química. En fin, temas que nadie manejaba. Entonces ahí en ese caso es donde uno se da cuenta que esto viene por vocación. Hay personas que nacen con esa vocación.
Ahí es donde se descubre la vocación de una persona. Lo mejor que uno puede llegar a tener en esta vida es un médico por vocación, no por profesión. No es lo mismo. Cambia en absoluto. Entonces estas personas, todo eso lo hicieron por vocación. Bien, y le dedicaron tiempo. Entonces ahí ya empezamos a tener el primer generador. Otra manera de poder generar ¿qué? Energía eléctrica. En las empresas de energía, ¿a quién le deben? Gracias a Michael Faraday por este gran hallazgo. Y después obviamente fue mejorando, eso iba mejorando esas máquinas. Pero ya teníamos los pinitos, el inicio. Y eso también da a entender el funcionamiento de un motor, de una patineta. Porque las patinetas también, si ustedes ponen a girar el motor, ella genera electricidad también. Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer esos experimentos. Esas patinetas dicen que tienen el motor en las ruedas, ¿no? ¿Cómo así? Sí, generalmente lo que va a robar son los imanes. Las bobinas están quietas. Vaya, después vemos por qué. Pero, entonces, eso sí es importante, que ustedes se dediquen un poco a estudiar más sobre el generador de Michael Faraday. Entiendo cómo se genera la energía, vamos entendiendo un poco más los motores. Bien. Es muy bonita la historia de él. También le tocó enfrentar situaciones en que le tocó ayudarlo a los hermanos, pero en este caso sí no le mataron el papá. Este sí fue el que murió. ¿Sí? El benceno se lo debemos a él. Andrés Muriel Pérez le mataron el papá. Sí, fue donde mataron al papá. Ok. Sí, en esa época Terror Azul y todo lo demás. Hay un libro también que se llama, ellos aplicaban mucho un libro que se llama Emilio de la Educación. Un libro que casi nadie lo volvió a leer, no sé por qué. Y he tenido la curiosidad de hacerlo, sino que no me ha quedado el tiempo, pero hoy tengo ganas de leer ese libro. A ver si lo puedo conseguir. ¿Cómo se llama? Emilio de la Educación. Emilio. Emilio de la Educación. Así lo llaman. Bien. Emilio de la Educación. Dicen que es muy bueno, no sé por qué. Puedo borrar, ¿cierto? Entonces, ¿queda claro hasta ahí? Bien. Entonces, acá, gracias a esto, gracias a este movimiento, digamos, si yo parto desde este punto y hago girar esto en este sentido, y llego acá, ¿qué quiere decir? Que he formado un ciclo. Y si vuelvo a hacer lo mismo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, y así sucesivamente. Ojo con ese tema porque el tema del ciclo sí nos interesa en el voltaje de corriente alterna. Sí, es importante tener claro el ciclo. Bien. Ahora sí puedo borrar. ¿Listo? Queda claro. Ya vamos analizando qué es ciclo. Y hay una rueda que se llama la famosa rueda Pelton, que es la que utilizan las empresas de energía. Funciona así también. Tiene imanes, tiene bobinas, de las cuales obviamente se va a generar electricidad por el movimiento. ¿La bobina es el cable? Sí, claro. ¿El cable de cobre? El cobre, aislado con esmalte. ¿Sí? Va aislado con esmalte.
una pintura que se le llama barniz dieléctrico en este caso. No sé si habrá otro tipo de pintura que no me acuerdo, Michael Jackson. Ujú. ¿Listo? Ahora, ya tenemos el concepto de que cuando yo hago esto y doy esta vuelta, aquí termino con un Ciclo. ciclo. Pero si hay varios ciclos, me es difícil poderlos contar. No los puedo contar. ¿Qué hacemos acá? Entonces rompemos aquí la mitad. Tenemos esta mitad acá, ¿vale? Aquí, esta mitad acá y esta otra. Y se representa en una onda senoidal. De esta manera sí me queda fácil poderlos contar, porque si viene otro ciclo igual, digo, hay 2, hay 3, hay 4 ciclos. ¿Sí me hice entender? No vi en duda. Vamos a partir aquí. Digamos que este sea 0. Aquí tenemos 90 grados. Aquí 180. ¿Cierto? Aquí 270 grados. Y terminamos con 360 grados. Entonces, partimos de acá, 0 grados. Entonces, a la medida que va subiendo entonces aquí empieza, aquí tenemos 90 grados. Luego va disminuyendo esto. Entonces, aquí llega aquí, 180 grados. Y si seguimos disminuyendo, en este punto, vean, bajando aquí, la parte inversa, pues 170 grados hasta llegar aquí, 360 grados. Ahora sí queda claro. Y me es más fácil poder contar el número de ciclos de esta manera, en ondas senoidales. ¿Duda? Pero así serían muchas ondas y hacen muchas... Sí, claro. Sí. Obvio. ¿Por qué? A mí me interesa eso también, saber cuántos ciclos hay. Y el tiempo que tomamos para analizar cuántos ciclos hay, lo hacemos alrededor de 1 segundo. Ese es el tiempo. 1 segundo. ¿Sí? Siempre ese es el margen de nosotros. 1 segundo exacto. Y en ese segundo analizamos cuántos ciclos hay. Entonces, la empresa de energía nos ofrece 60 ciclos. ¿En un qué? En 1 segundo. Lo que nosotros le llamamos 60 Hz. O sea que hay 60 ondas en 1 segundo. Es claro, Hertz, en honor a otro científico, a otro físico que se dedicó a estudiar las ondas, o sea, ver que las ondas viajan a través del aire. Solamente alcanzó a analizar 2 metros, pero bueno, empezó con la teoría. Porque él tenía una bobina de alta tensión y luego tenía como una antena, hasta 2 metros le llegaba y se daba cuenta que daba una chispa. Eso se lo observó a oscuras, o sea, totalmente en un cuarto a oscuras. Tenía un alumno ahí de ayudante. Y entonces ahí fue que se dio cuenta que las ondas viajan. ¿Sí? Que también obviamente viajan a través del aire. Henry Hertz.
se llamó ese famoso físico, muy reconocido y también nos dio muchos aportes a la ciencia. Pero ahí no tiene nada que ver el diámetro de la circunferencia. No tiene nada que ver, ¿Es más grande o solamente más pequeña? la vuelta. Ya. Solo que sea una vuelta, independientemente Exactamente. de qué tan grande sea. Si es más pequeño, entonces ya es más ciclos en un segundo. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, digamos en Europa, 50 Hz, o sea, 220, 50 Hz. O sea que en un segundo son 50 Hz para ellos. En un segundo son 50 Hz. Y el voltaje de ellos 220. 220. Pero son menos ciclos. 50 Hz. Menos ciclos. Yo también puedo obtener aquí 60 ciclos, 220 voltios. ¿Sí? Eso ya va de acuerdo a la potencia también de los manes, de las vueltas que tenga, ¿sí? Cada bobina, el arrollamiento en su núcleo. Porque es que si yo aumento el número de vueltas en una bobina y le hago pasar un imán, pues obviamente va a aumentar la tensión. Entonces vienen otros cálculos más. Pero aquí lo que estamos analizando es el número de vueltas del ciclo. ¿Listo? Después analizamos lo del voltaje. Es más, yo puedo traer acá un transformador de 50 Hz que funcione aquí a 60 Hz, no pasa absolutamente nada, no se va a quemar. Pero si yo tengo un transformador aquí de 60 Hz y lo voy a llevar a Europa, ese carajo se quema ya, se recalienta. Alguna ya se pierde. Bien. Después lo vamos a analizar por qué. Cuando estemos hablando de fuentes conmutadas. ¿Sí queda claro hasta ahí? Entonces no podemos en ese momento confundir lo que es la frecuencia con respecto al voltaje y con respecto a la intensidad. Ya sabemos qué es intensidad, ¿cierto? Corriente. Ya sabemos que el voltaje, la fuerza que empuja, los electrones, exacto. Y en este caso aquí estamos analizando solo los ciclos. Bien. Son tres temas diferentes que no podemos mezclar. Pero como le digo, aquí solamente se presenta en el voltaje corriente alterna. No lo podemos olvidar. Por eso le digo que el voltaje de corriente alterna siempre hay que estudiarlo bastante. El voltaje de corriente DC no hay nada que estudiar. Pero el voltaje de corriente alterna sí hay mucho que estudiar. O sea, hay varios detalles en ella. Ahora, una ventaja de esto es que yo aquí puedo diferenciar, digamos, aquí tengo medio ciclo positivo y aquí medio ciclo negativo, invertido, negativo. Sí, es una forma de poderlo representar también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está variando. Y aquí nuevamente en esta línea vuelvo a dibujar otra onda, positivo, negativo. Entonces, por lo tanto, esto no tiene polaridad, está cambiando. Y por eso se dejó el nombre de fase. Y en el neutro sucede lo mismo. Solamente que ese neutro a veces lo aterrizan a tierra para hacerlo casi nulo. Por eso cuando uno toca la fase, el golpe se siente más fuerte. En el neutro no hay tanto problema. Pero el neutro también está presentando
el mismo fenómeno, solamente que invertido. Si este está en función seno, este tiene que estar en función coseno. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar ¿a quién? La ley de Charles Coulomb. Cargas de diferentes signos son atraídas. Entonces aquí se atrae y aquí se atrae. Porque si fueran del mismo signo serían repelidas y obviamente no hay energía, se bloquea en su totalidad. Entonces obviamente tenemos que tener en cuenta los físicos. Sí, hay que respetar eso. Yo no puedo salirme de las leyes. Ah, que el gobierno inventó una ley que eso es así. Qué pena para ustedes esto. Pero para nosotros la ciencia nos dice esto. No podemos cambiarla. Entonces nos tocará que nos encarcelen y morimos por ello, porque ¿qué más podemos hacer? Como murieron muchos. Sí. Yo no puedo decir algo que es medio. Es. Para un científico profesional es. Pero yo no puedo decir una cosa, ¿es medio? Pues no. ¿Es o no es? Y los fenómenos de la naturaleza también es lo mismo. Se comporta así. Así se descubrió. Y hay aparatos que lo demuestran. Tenemos los equipos que demuestran el fenómeno. Bien. Si no se respetara eso, ni siquiera las patinetas, ni las motos eléctricas funcionan, ni los carros eléctricos. En los carros eléctricos sí nos toca decir lo que es y por qué funcionan. Bien. ¿Sí queda claro hasta ahí? Entonces siempre una en función seno, otra en función coseno, para respetar la ley de Charles Coulomb. Ustedes lo investigaron, ¿cierto? Lo encontraron. No, ahí está en Google, está en Wikipedia también. ¿Sí? Charles de Coulomb. Sí, Coulomb. Creo que termina con B. Bueno, él lo busca. Coulomb. Charles de Coulomb. Charles Coulomb. Ah, ok. ¿Qué año nació? Sí, lo encontraron ahí. Mire que esto es importante, la historia también hace parte de esto, o sea, nosotros vivimos de la historia también. Si uno no conoce la historia, pues ¿de qué estamos hablando? Nada. Porque como todos estos aportes ya lo hicieron, ya lo investigaron, antes de que se hiciera la internet ya estaban estos aportes. Ya estaban los libros, ya estaba escrito. Obviamente que de pronto, en algún momento dado, como dijo aquí don Jackson, que hay errores, que claro, puede haber errores de imprenta. Alguien se equivocó y salió mal en una imprenta el libro. Pero antiguamente también existía unas páginas donde decía ¿fe de qué? La fe de ratas. Donde escribían en tal página debía decir esto así, de esta siguiente manera. Listo. Entonces corrigen el error. Sí, existía la fe de rata. No sé si ustedes conocían eso. Que estaba al final del libro. Sí, porque pudo haber un error. Bien. ¿Qué año nació? No me parece aquí.
Oh, Charles no de puedo. Coles, mire. Venga, permítame su celular, porque es que el mío lo tengo aquí ocupado, filmando. Aquí en la cámara está ocupado. Ah, ya, 1806. 1806 y muere. No, perdón, 1736 nació y falleció en 1806. Ah, murió en 1806. Sí. Ah, bueno, pensé que había nacido en 1806. ¿Y qué año nació? 1736. 1736. Siempre que ustedes vayan a analizar la historia, tienen que analizar las fechas y más o menos enterarse qué fue lo que sucedió en esa fecha. En el transcurso de ese tiempo, qué sucedió, qué eventos hubo, qué hallazgos científicos hubo, en fin, para poder argumentar algo y no llegar a inventar lo que no es. Y siempre hay que tomar varios libros para encontrar el punto de la verdad y digo, aquí es. Bien. ¿Y quién fue ese señor? ¿Qué dice ahí? Que formuló la ley de Coulomb, la cual describe matemáticamente las fuerzas de atracción o repulsión entre cargas eléctricas. En su honor, la unidad de carga eléctrica se llama Coulomb. Ok. Coulomb. Sí, en honor. Bien, ahí es que esa es la historia. Alguien se tomó la molestia, transcribieron los libros y obviamente se encuentran en red. Otro estudió, tomó datos y hizo un video en YouTube. Bueno, cuando es verdadero, excelente el video, pero cuando también inventan cuentos, pues es malo el video. Y también obviamente dentro de un canal de YouTube que a mí me ha pasado, a veces se cometen errores. Entonces hay que mirar muy bien la información. Yo mismo me doy cuenta que también a veces cometo un error. Bien. Entonces, espero que quede claro ahí. Que sí existió el Señor, ¿cierto? Ah, bueno. Porque pues, la idea es que no se borre nada de los datos ya históricos. Bien. ¿Qué otra cosa podemos llegar a analizar con esta señal? Que de este punto a este punto, y depende de la frecuencia, se halla la longitud. ¿La longitud de qué? De onda. De este punto a este punto, la longitud que la representan con la letra lambda. La longitud. Generalmente cuando se aumenta la frecuencia, entre más ciclos haya en un segundo, esa longitud disminuye. Y así era como se calculaba para el diseño de las antenas, cuando hablamos en sistemas de comunicación. También en las motos eléctricas hablamos de cierta longitud de onda, depende de la frecuencia con que se esté trabajando el motor. Datos que se toman obviamente desde el osciloscopio, porque uno no sabe el fabricante a qué longitud, qué frecuencia. Entonces, como no quieren dar el dato, pues no hay problema. Yo cojo mi osciloscopio, mido y ahí hago el cálculo. Bien. ¿Qué otra cosa necesitamos analizar de esto? Mire todo lo que hay que estudiar. Acá en este punto y este punto, que es el BP, el voltaje pico a pico, porque aquí ya decimos voltaje pico a pico, ¿sí? Ahí es donde nosotros llamamos esto, ¿qué? Don Jackson. De este punto a este punto, ¿a qué?
Las crestas. La amplitud. Amplitud. Porque me gustó enseñar. A veces no se gana mucho enseñando. Pero es que me obliga estar constantemente repasando, no dejar olvidar los temas. ¿Sí? Esa es una de las ventajas. Porque tengo varios amigos que se dedicaron más a lo práctico y se les olvidó también lo teórico, y eso es malo. Después uno no sabe ni lo que está haciendo. Bien. Entonces aquí medimos el voltaje pico a pico, pero obviamente de ese se saca la mitad. Vamos a suponer que yo tengo 240 voltios pico a pico. Esos 240 hay que dividirlo entre 2. Entonces me quedan 120 voltios pico. ¿Por qué se divide entre 2? Para dividir esta amplitud, de aquí, de esta línea, ¿no? ¿Siempre se divide entre 2? Sí, siempre. Siempre hay que hacerlo. En el instrumento de medida siempre toma 2. Entonces lo va a marcar mucho más. Después lo vamos a ver en el osciloscopio, ¿verdad? Y lo comprobamos con el multímetro. ¿Con el multímetro qué? Voltímetro alterno. Y sin embargo, a esto hay que dividirlo por la raíz cuadrada de ¿qué? De 2. Eso generalmente es 1.4142. Y 120 voltios pico, si quiere háganlo en la calculadora, dividido en 1.4142, ¿cuánto cree que da? O lo hacemos como les enseñé la vez pasada. 442. Sí, 120 dividido en 1.4142. 84.853. 84.853 voltios alternos, pero voltaje RMS, que ese es el voltaje que mide, ¿sí? Ese el voltímetro. El voltímetro siempre mide el voltaje RMS. ¿Por qué? Porque es el voltaje efectivo. Yo no tengo calculadora, no sé si estará bien hecho el cálculo, ¿listo? Pues sí. Solamente escuché la versión de una persona, los demás quedaron callados. ¿Bien? Usted, man. Entonces, ¿qué pasa? Pues es un poco menor al voltaje pico, y aquí mido el voltaje RMS. El voltaje real, el voltaje efectivo. Bien. Y es el que siempre va a medir el voltímetro, el instrumento que ustedes tienen ahí en mano. Este instrumento que es muy bonito, hermoso. Afortunadamente yo hablo muy despacio para que el tema no se vaya a olvidar. Entonces, voltaje RMS, ahí donde lo tengo señalado en este momento. Bien. Por eso se nos presenta otro problema. Bueno, bien. Entonces ya hemos hablado a grosso modo los puntos más importantes, ¿sí?, que hay que tener en cuenta con respecto al voltaje corriente alterna. Bien. Hay que analizar su amplitud, su longitud, la frecuencia.
el ciclo, en fin. ¿Y cómo se halla un voltaje RMS? Porque una cosa es lo que mide el voltímetro y otra cosa es lo que mide el osciloscopio. Bien. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Ustedes, la mayoría, conocen los transformadores, ¿cierto o no? Un transformador de red de 60 Hz. Invento de Michael Faraday sin darse cuenta. Ya los había inventado. Donde tenemos un primario y en un momento dado tenemos un secundario, y por la misma inducción del campo magnético pues obviamente se genera aquí otra corriente. Pero esa corriente sería menor. El voltaje, porque la corriente aumenta. O sea, el imán, o sea, que sea detrás de que se transfiera la energía así, no va a disminuir. No. Me explico. Vamos a suponer que aquí de pronto el consumo son 120 voltios alternos. Y por lo tanto, digamos que el alambre me deje circular que unos 800 miliamperios. ¿Sí? 800 miliamperios nomás. Ya hemos hablado de vatio, potencia, vatio V por I. Trabajo. Exacto, el trabajo. 800 miliamperios son ¿qué? Punto 8 amperios, voltaje 120 por. Entonces ahí tenemos el vatiaje. 120 por 8. Exactamente, ¿cuál sería la potencia ahí? 96 vatios. 96. Señor, 96. 8 por 0, 0. 8 por 2, 16. 8 por 1 y 1, 9. 96 da 960. Pero como aquí tenemos una coma, tenemos que quitar este 0. 96 vatios. O sea que esa es la potencia de ese transformador. Ahora, resulta que en el secundario tengo 6 voltios alternos. Eso me va a entregar, o de pronto 9 voltios alternos, o de pronto 12 voltios alternos. Sí, eso sí ya depende del diseño del transformador alterno. Si entra externa, tiene que salir alterna. No puede salir continua todavía. O sea que si disminuye. Porque está Disminuye, ¿pero qué? Los voltios. El voltaje. Pero vamos a ver qué pasa con la corriente. Entonces, ¿cómo hallamos la corriente del secundario? Les enseño entonces. Entonces nos toca trabajar con la ley de Watt. Como algo que nos dé dudas. ¡Ay, Dios mío! Y entonces, si sabemos que potencia es igual al voltaje por la intensidad. ¿Cierto? Entonces, ¿la intensidad es igual a qué? Al voltaje. A potencia por voltaje. Potencia V por I. I es igual a la potencia sobre el voltaje. Trabajando este triángulo de la ley de Watt. Porque lo que está multiplicando, ¿pasa qué? A dividir. ¿Listo? Esa es una regla de la matemática, ¿cierto? Entonces, como yo ya sé la potencia de este transformador, entonces yo digo, la intensidad es igual a la potencia, que ya sabemos que son 96 vatios, perdón,
esos 96 vatios sobre el voltaje. En este caso ya son 6 voltios alternos. Para hallar que la corriente del secundario. Sí, para hallar en este momento la corriente del secundario. 96 dividido en 6. Una vez, 6 acá, entonces quedan 3, bajamos el 6, 6 por 6, 36, a 36, 0, ¿cierto? O sea que en pocas palabras, la intensidad del secundario es igual a 16 amperios. Mire cómo incrementa la corriente. Y el voltaje disminuye. Entonces, cada vez que nosotros disminuimos el voltaje, aumentamos la corriente y en pocas palabras, ¿sí? Y se respeta la potencia porque el núcleo no me va a dar más de 96 vatios. ¿De qué depende que se cambien los sinónimos? ¿De cómo se, del libro o...? Sí, el libro, lo que quiera. Si yo no quiero decir aquí intensidad, entonces hay una corriente de amperios, son 16 amperios, pero entonces queda redundante. Entonces, ok. por eso digo intensidad, pero represento lo mismo. También sería amperios. Y 96 vatios, entonces en este caso, yo puedo decir que la potencia es igual a 96 vatios. Difícil, ¿no? A ver, no la forma. Es solamente formular la ley de Watt en este caso. Con la sola ley de Watt yo puedo hallar la corriente del secundario de un transformador. Como ya sé cuál es la corriente de entrada, que eso sí es fácil de medir. Porque ya puede quedar en serie aquí el amperímetro. Pero aquí yo no puedo colocar el amperímetro en paralelo porque lo quemo. ¿Y por qué se me facilita acá? Porque el transformador no me va a suministrar energía. Todo lo contrario, va a recibir energía ¿de dónde? De la red eléctrica. Y ahí sí puedo realizar una conexión en serie y hallar la corriente. Y eso es lo que nosotros hacemos con esas patinetas, también averiguar el voltaje, la corriente, la resistencia, la intensidad y especialmente la potencia. Y una cosa es la potencia eléctrica y otra cosa es la potencia mecánica, ¿cierto? Dos valores diferentes ahí, que luego los analizamos. ¿Se ve? Porque se limitaron a hablar de patinetas, reparación de patinetas, pero los datos técnicos no los veo en casi ningún canal, muy pocos canales. Hacer un cañón con datos técnicos. Que son los más importantes para determinar si está fallando. No, hay mucho consumo, no hay consumo, en fin. ¿O por qué detectaron que el motor estaba mal o la controladora? ¿Qué fue lo que sucedió? Y eso lo determino yo conociendo todo esto. Bien. ¿Dudas? Estudiar, tengo que estudiar. Sí, claro. No, pero eso, desde que ustedes estén repasando, eso se memoriza fácil. Solamente que quieren repase y repase. Miren videos de YouTube que lo aproximen. Y también ustedes ya
cuando tienen experiencia sobre eso, usted se da cuenta cuál es el youtuber que dice la verdad y cuál es el youtuber que dice mentiras. Así de sencillo. Cuando yo empiece a conocer todos los fenómenos, no crea, en la ciencia también hay mucha mentira. Claro que esa corriente 96 sobre 6 es la de salida. Lo que hallamos entre la potencia y el voltaje es la corriente de salida, que en este caso son 16 amperios. Porque la potencia del transformador ya sabemos que son 96 vatios. Sí, ya, listo, gracias. Son 16 amperios. Y observamos que cuando disminuimos el voltaje, la corriente aumenta. Aumenta la corriente. Y eso no falla, porque este es el primer principio para empezar a diseñar el transformador. Solamente que hay otro cálculo para hallar el número de espiras, el voltaje, cuántas espiras necesita, depende obviamente del calibre. Y yo no puedo violar que no se me vaya a pasar la potencia, porque entonces empieza a recalentar el cable. Porque si no, el núcleo no me da esa potencia, pierdo dinero. Porque todo va en relación al núcleo. Entre más potencia, más grande el núcleo. Y para un transformador de 60 Hz, mucho más grande. A excepción de que cuando yo le aumento la frecuencia, los núcleos son más pequeños. Pero tienen que ser conectados a dispositivos de alta frecuencia. Porque si lo pongo a los 60 Hz, los quemo, porque son núcleos pequeños. Esas frecuencias son las mismas que las que sintonizan los Sí, claro, la frecuencia también se utiliza para sintonizar, pero ya no tiene nada que ver con las fuentes, ya es otro tipo de diseño. Pero que quede claro ahí. Y jamás un transformador se va a encontrar conectado entre el primario y el secundario. Están totalmente aisladas, separadas las bobinas. Porque funciona por inducción electromagnética, como la llamó André Marie Ampère, es otro científico. ¿Sí? Entonces aquí hay variación del campo magnético y por esa variación empieza a fluir electrones acá también. Tiene que, en la distancia tiene que ver también. Ahora, como están junticas las dos bobinas en el mismo núcleo, es que el truco está en el núcleo. El núcleo viene más o menos así, a tratar de dibujarlo. Vamos a tratar de dibujar ese núcleo. Viene de esta manera, vean. Y acá va una bobina. Vamos a suponer que esta es la bobina primaria, no le voy a dibujar más. Se supone que vienen varias vueltas. O sea, el alambre de cobre. Sí, en alambre de cobre. Y aquí viene la otra bobina, pero va separada de una con respecto a la otra. Y aquí salen las otras dos terminales. Pero esto no va unido con esto. Van separadas. Eso es lo que se observa de manera física. Y ustedes se van a enfrentar con eso porque vamos a ver transformadores también de alta frecuencia en las fuentes conmutadas. Y tendremos que desarmar alguno para ver cómo es que va enrollado. La dirección de las bobinas también es importante. Que no puedo embobinar como quiera, porque se puede bloquear también. Entra internamente en corto y se bloquea y no funciona. Y no me va a suministrar voltaje y lo único que puedo hacer es que se calienten esas bobinas y se dañen. También tiene su orden de giro.
Bien. Entonces, ahí los estoy familiarizando ya con fórmulas y en este caso ya los he familiarizado con la ley de ¿qué? De Watt. Aquí tenemos la ley de Watt. La ley del señor Watt. Bien. Necesito memorizarse ese triángulo y ahí ya hayan los otros valores. Si yo quiero hallar el voltaje, potencia sobre intensidad. Si quiero hallar la corriente, potencia sobre voltaje. Vean. Y potencia, ya sabemos que voltaje por intensidad. Ahí salen las tres fórmulas. La física es maravillosa en todas sus áreas. La mecánica, en la clásica, en la eléctrica, la física de ondas. Una maravilla, una maravilla. Y resulta que en esas patinetas y motos eléctricas se está aplicando toda la física. Pero también obviamente se hace el estudio de la termodinámica. También se aplica Pascal ahí. Pero eso ni para qué. Ni Bernoulli. ¿Para qué lo estudiamos? Toda la física se está aplicando. Y en los celulares también es donde más se aplica la física. Bien. Fascinante, muy fascinante este mundo. Bueno. Vamos a trabajar con una ley que se llama la ley de Ohm. Y ya se aplica en circuitos. ¿La conocen? La resistencia. Exacto, la ley de Ohm. Porque la que vimos anteriormente fue la ley de Watt. Además, obviamente explicamos qué era el voltaje de corriente alterna, cómo se representa el ciclo, qué era la amplitud, la longitud, en fin. Sabemos que no tiene polaridad. Y de paso aproveché para hablar del voltaje RMS, del voltaje pico. Y también lo aproveché para hablar de la ley de Watt. Pero resulta que la ley de Ohm también es importante. Para los técnicos es importante que tengan un dominio sobre la ley de Ohm. Una batería buena, una resistencia de cualquier valor. Voy a utilizar esta de 1500 ohmios, café, verde y rojo. 1500, 1.5K. Y una batería que esté en buenas condiciones, que no esté descargada. ¿No hay otra de 9 voltios por ahí? ¿Don Jackson la trajo? Sí. Muchas gracias. Un multímetro, cualquier multímetro, que ojalá esté buena la escala en amperios, porque a veces los dañan y no está bueno y no podemos medir corriente. La de voltaje casi muy pocas veces se daña. 20 voltios, en este caso vamos a medir el voltaje. Sí, negativo acá, positivo acá. ¿Cuántos voltios? 20. 9.3 voltios, ¿cierto? Entonces tenemos 9.3 voltios. Ya sabemos que el símbolo de la batería
es esto, una línea larga, una línea corta. Aquí tenemos el positivo, aquí tenemos el negativo. Alright, pueden hacerlo con esa también, con menos voltaje. Toman el valor de ese voltaje. Entonces aquí en ese caso sabemos que tenemos 9.3 voltios DC. Ahora, sé que voy a utilizar una resistencia de 1500 ohmios. Y vamos a analizar la corriente. En este caso, no me quiero complicar la vida. La resistencia, como lo estaba haciendo ayer. Voy a colocarlo en el polo negativo. Voy a utilizar la escala más alta en amperios, 200 miliamperios. 10 amperios es más alto, pero no hay necesidad. A ver si podemos enredar bien esta resistencia. Entonces en este momento coloco la punta roja al positivo, como lo observamos ahí en pantalla. Punta roja al positivo, y en el negativo me quedo la patica de la resistencia de 1.5K. Y vamos a analizar a ver qué corriente, a ver cómo abrazo yo este instrumento para que ustedes puedan observar en pantalla. Solamente que voy a tocar aquí el otro extremo de la resistencia, lo mismo lo están haciendo aquí los alumnos. ¿Cuántos miliamperios? 165 miliamperios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 165. Pero mire que ese instrumento está fallando. Ese instrumento está malo. Sí. No sirve. Otro instrumento que esté bueno, el amperímetro. Yo después les explico por qué está dañado el amperímetro. El miliamperímetro. Vamos a utilizar este a ver qué pasa con este instrumento, vean. Entonces por eso, uy, qué tortura. Eso no me da, como que el circuito está malo. Sí, obvio que sí está malo, pero el instrumento de medida. Y si uno tiene un instrumento de medida en malas condiciones, ¿qué problema para reparar? No puede reparar absolutamente nada. Vamos a ver con este instrumento lo mismo. Vamos a ver cómo lo abrazo aquí, como para que observen. Ya sabemos que aquí colocamos la punta roja y aquí tenemos eso, que sea real, que se muestren las cosas como son. ¿Cuánto marcó? Cero. ¿Nada? ¿Cuánto? Cero. ¿Será que es que están malas las puntas? Venga, a ver, lo voy a colocar aquí a ver qué pasó. ¿La ayudo, bro? Ah, es que también está malo. No está funcionando la escala tampoco. No, mira, pero sí que está ahí. Ah, ya, es que estaba retenido, o sea, la tecla Hold, y cuando esta tecla está hundida, pues no va a funcionar el instrumento en este. Entonces me tocó retirar el Hold. Lo tengo en la escala que ya les había dicho, 200 miliamperios, como ustedes lo pueden observar allí en pantalla, 200 miliamperios. No es sino ampliar la imagen, y aquí pues la conexión en serie. La resistencia la tengo conectada en el polo negativo de la batería, como ustedes lo pueden observar ahí. Entonces, positivo acá y negativo después de la resistencia, porque si lo hago directo a la batería, daño el instrumento o daño la batería. Vamos a ver si marcó. ¿Sí marcó? 6.3. 6.3.
Da Cero. 0,6.3. Da 6.3 miliamperios. 6.3 miliamperios. Ese sí es el valor real. 6.2. Espero que se vea en pantallas. Casi exacto. 6.3 porque no lo puedo observar yo. ¿Listo? 6.2, 6.3. Ok. Entonces son 6.3 pero miliamperios porque lo tengo en la escala de miliamperios. Una escala mucho más pequeña. Ya después les digo, cuando ustedes adquieran la experiencia, ya se van a dar cuenta porque yo hago rápido los cálculos. No crean, yo estoy haciendo las sumas mentalmente. 6.3 miliamperios. Generalmente yo no necesito dibujar, ojo acá, yo no necesito dibujar el amperímetro para representar la corriente. Entonces generalmente se representa con una flecha en este sentido, que los electrones van en busca de los protones y que fluye 6.3 miliamperios. Usted sabe que de todas maneras hay margen de error y todo lo demás. Yo voy a hacerlo cerrado. De pronto no nos da el valor acá, pero es para ver cómo vamos a trabajar la ley de Ohm. Por eso depende siempre del valor de la resistencia. Cambia, exacto. Si yo coloco otra resistencia, la corriente cambia. ¿Y yo cómo sé qué resistencia usar? No, usted puede utilizar otra. Sino que solamente que le puede aumentar más. Si usted le aumenta bastante la resistencia, la corriente puede llegar en el orden de los microamperios. Corrientes más pequeñas. Entre menos resistencia, la resistencia tenga menos. Entre menos resistencia hay más corriente. Sí. Lo que pasa es que eso lo vamos descubriendo en el momento que ya uno entienda la ley de Ohm y ya uno mentalmente hace los cálculos. Y entonces dicen, no, pero es que el profesor lo veo que repara y yo no lo veo que trabaje con la matemática. Lo que no saben la mayoría es que yo hago los cálculos mentalmente. Ya no necesito de un cuaderno y una hoja, sino ya calculo. Bien. Pero la matemática siempre está presente. En ese caso, V y R. Ese es el famoso triángulo de la ley de Ohm. Aporte que nos dejó el señor George Simon Ohm. Ahí sería voltaje sobre Intensidad por resistencia. Ya sabemos que intensidad es que. Pues, la corriente. Y no se sorprendan que en un momento dado pueden observar esto. E, I por R. ¿Qué es el sinónimo de qué? De voltaje. ¿Y E qué quiere decir? No, ya se nos olvidó. Tensión. Tensión, muy bien. E es tensión. No podemos olvidar eso. Imagínense todo un técnico en motos y patinetas eléctricas y no saben qué es tensión, voltaje y todo eso grave, tuki tuki. Entonces, en ese momento vamos a hacer. Vamos a ver si esto es verdad. Lo primero que tenemos que hacer. Ojo acá, lo primero que tenemos que hacer es pasar estos 6.3 miliamperios ¿a qué? A amperios. O sea que en este caso hay que dividirlo por qué? Por 1000. O sea, 6.3 dividido en 1000. Si le quito aquí entonces le agrego aquí otro en 10.000. A ver, háganlo en su calculadora a ver si yo me equivoco.
Al medio 0,063. 0.063. Sí. Ah, no. 0.62. ¿Cómo? 0,0063. Ah, 0063. Yo dije, uy, ya me equivoqué aquí. No, 8%. 0,0. Pues por mil. Bueno, entonces Eso por 0,630. Otro 0, 6.300. Otro 0, 63.000. Y 63.000 en 10.000. Entonces ya están 63 veces. Entonces sí, 0,063. Acuérdense que yo quité aquí la coma y agregué otro 0 acá. Pero es por 1000. ¿Bien? $0.063. ¿Es el 9.3 dividido 1500? Ah. Al medio 0.0063. No, es que estamos pasando hasta ahora amperios. Sí, amperios. Amperios. Al medio 0.0062. No. Amperios a miliamperios. ¿Dónde miliamperios? Queda en amperio y lo pasamos a mil y nos queda 6.3 miliamperios. No, pero es que me está confundiendo una cosa, don Jackson. Aquí en este caso tenemos 6.3 miliamperios, pero tenemos que pasarlo a amperios. Nos queda 0.0063. Por eso, 0.0063. No, Son pero dos yo lo ceros. hice teóricamente. Entonces yo cogí y lo hallé teóricamente, me da 0.0062. Y si lo paso, o sea, en la práctica sí nos da eso. En la práctica nos dio 0.0063, o sea, 6.3 miliamperios y 0.0063 amperios. No, Pero en la teoría, 6.3 miliamperios, miliamperios. sí señor, Si yo lo divido entre 1000, ¿cuánto me da? me das 0.0063 amperios. Amperios, porque aquí Sí. yo necesito pasarlo a No, amperios. lo que digo es que yo lo hice teóricamente primero y después lo comprobé en la práctica, lo que nos dio fue 6.3 miliamperios, o sea que está bien la medida, Sí, porque claro. ahí hay una tolerancia de 1%. Ujú. O sea, en la teoría da Lo que 0 pasa es que usted ya hizo aquí el cálculo, bien. matemáticamente. Bueno, entonces, espera y verá. Espera porque confundimos a los compañeros. 0.063 amperios. ¿Listo? Ese es el valor real de la corriente, de lo que fluye. Ahora, ya teniendo ese dato real, vamos a ver si es cierto. Puede dar un poquito menos, puede dar un poquito más, porque acuérdese que los dispositivos pues tienen una tolerancia. Se supone que yo tengo 9.3 voltios, ¿cierto? Y esos 9.3 voltios lo voy a dividir en ¿cuánto? En 1500. Y de esa manera yo hallo que la intensidad que es la corriente. ¿Sí estamos? Entonces en este caso 9.3 voltios dividido en 1500 ohmios. Pero luego la corriente ya no la tenemos, que es 0,0063. Sí, pero es que es para comprobar que efectivamente sí funciona esta ley. Si no tuviéramos el dato, ¿no? Sí, claro. Ok. Si no tuviéramos el dato, Si no supiéramos que era 6,3 exactamente, si vamos yo- a buscarlo. vamos a buscar el dato. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto marcaría 9.3 dividido en 1500? 0.0062. Ah, ok, eso es lo que dice aquí Don Jackson. ¿Por qué? Porque él hizo la división fue con esto, pero no nos pasó de miliamperios a amperios. No, Se yo lo saltó. No, yo lo pasé. Yo lo saqué en amperio y lo pasé a 6.2 miliamperios. Sí. Lo convertí. Y ahora 0,62. Pero bueno, no es mucho el margen de error, vea. Sí. Eso es una cosa muy Y mínima. le vea. quité 3 ceros y quedó en 6.2. O sea, el margen Pero de estamos error quedó viendo bien. que efectivamente la fórmula que funciona, ¿cierto? ¿No? En caso de que yo no tenga el dato de la corriente acá, pues utilizo esta fórmula para hallarla. O sea que aquí estamos hallando Si qué. el fabricante no nos dice trae tanta corriente, la hallamos. Exactamente.
Uno mismo puede hallar la corriente. O cualquier otra cifra. O la Exactamente. intensidad si tenemos, o sea, mínimo tenemos que tener dos datos Dos datos mínimos para poder hallar el para otro. hallar algo. Exacto. Que si no tenemos dos datos, gravísimo. Y fue casi exacta porque estaba variando. Ujú. De 62 y 63 está en ese intervalo. Sí, también es eso. Pero de igual manera el margen no es mucho. No. Bueno, vamos a suponer que yo no tengo el voltaje. Vamos a hallar el voltaje. Sí, que yo no sé cuál será el voltaje de ahí. Yo no tengo instrumento, allá lo ve, pero resulta que sí tengo dos datos. Porque voltaje es igual a ¿qué? A I por R. Entonces, tengo la intensidad que en este caso es 0,0063, es un ejemplo, ¿cierto? Por, en este caso, 1500 ohmios. Multipliquen a ver si es cierto. Entonces, 1500, 0,0063, 0,000, 15, 1, 4. 6 por 0, 0, 0, 6 por 5, 30 y 3, 9. Listo. Tenemos aquí 0, 0, 5, 4, 9. ¿Sí? Y ahí está. En este caso me marcó 9.4 voltios. Acuérdense que aquí hay 4 dígitos después de la coma, pues esos son los mismos que tenemos que separar acá. Y aquí tenemos 9.4, 9.45 voltios. Es una décima de más. Pero miren cómo me aproxima. O sea, ya con esta fórmula yo puedo hallar de una vez el voltaje. Tiene que ser un voltaje de 9 voltios. Y la resistencia ya sería voltaje dividido en intensidad para hallar la resistencia. ¿Sí? Exacto. En este caso, voltaje igual a 9,45. Entonces, para que no me quede redundante, entonces yo digo tensión igual a 9.45 voltios. Bien. Ahora hágalo con la resistencia. Allá resistencia, allá R, a ver. Utilicemos esa parte del tablero. Voltaje que es R es igual a ¿qué? Tensión sobre intensidad. 9. ¿Qué? 9.4, 9.3 voltios, no importa, 9.3 voltios y la intensidad 0,0063. Multipliquen a ver si es cierto. Hagan la división. o dividir. 9.3. Dividido en 0.63 amperios en este caso. 9.3 voltios. Uno medio 1.476. 1.476, 1476. está a 1500. Entonces, resistencia 1476 ohmios. O sea, ese es el valor más o menos. Tocaría medir la resistencia. A ver. Entonces, pero por 24 ohmios tenemos 1500 ohmios. Entonces, miren cómo nos sirve la ley de Ohm. Y ahí comprobamos que la física sin instrumentos de medida, pues difícil. Porque tuve que pasar de miliamperios a amperios, no se puede hacer amperios. No se puede hacer en por la miliamperios. resistencia, por la resistencia. Si usted lo trabaja en miliamperios, los datos son erróneos. Siempre toca pasar los amperios. Siempre toca pasarlo en amperios porque esa fórmula quedó así, para trabajarlo en amperios. Entonces, por eso es que antiguamente
Algunos trabajan, profe, no me salió esto, pero también uno al principio como que se torturaba. Cuando inicié con esto, y esta vaina, ¿qué pasó? Y cuando después me puse a leer en un libro, dice, no, es que los datos tienen que darlos en amperios, porque si no, no va a funcionar la fórmula. Ah, ya. Porque también al principio yo me torturé. Pero por lo general vienes en miliamperios los datos. O Cuando uno va a utilizar el instrumento, pues en este caso siempre va a ser en miliamperio, porque uno ya sabe que esas resistencias dejan con pasar miliamperio. por el solo hecho de ponerle 1000, ok. ya está en el orden de mili. ¿Sí? Pero si yo le coloco una resistencia de 1 mega, entonces ya digo, el valor está en micros. Sí, uno mismo saca la deducción ya con la práctica. O sea, digamos, para facilitar eso, debería trabajar siempre con resistencias pequeñas, como para evitar Sí, tanto. pero como usted no se va a enfrentar con una misma Depende resistencia, del depende del fabricante y depende del... Sí. Pero usted ya tiene la base, ya maneja esta fórmula para allá. Sin esa fórmula yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Sí? Vamos a hacer 3 ejercicios. Bueno, entonces aquí pues yo dejo este video para que quede ya claro, para que si quieren repasarlo en otra página, en otro canal, no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer unos ejercicios, los dejo planteados, corto ya el video para que ustedes trabajen y ya vamos a dedicarnos a hacer ejercicios acá. Ya eso no lo voy a filmar, solamente que el video ya queda para consultar después, ¿listo? Adelante ya después de que organicen el canal, entonces ya se les envíe. Bueno, entonces ¿cuál es? Vamos a suponer que yo tengo aquí un circuito. Vamos a dibujar 3 circuitos. Uy, están asustando. Primero, segundo y tercero. Para el televidente que quiera realizar el ejercicio, lo puede hacer en su casa. Entonces, todos, obviamente va a fluir una corriente, ¿cierto? Aquí en este primero, resulta que tengo una corriente de 20 miliamperios y la resistencia es de, ¿qué le pongo yo? De 10K. Entonces aquí en este momento tienen que hallar el voltaje. ¿Listo? Ahora, aquí tengo una fuente de 20 voltios y la resistencia 22.000 ohmios, o sea 20 kilo ohmios. Ya aquí tienen que hallar ¿qué? Hallar, ok, corriente o I, que es intensidad. Aquí tengo una corriente de 300 miliamperios y una fuente de 5 voltios. Aquí tienen que hallar ¿qué? Resistencia, ¿bien? Voy a poner el video en pausa y a ver mientras ustedes desarrollan el problema. ¿Listo? Vamos a ponerle pausa. Esperen. Listo, entonces en este momento pasaron 25 minutos para desarrollar estos ejercicios, ¿sí? 25 minutos. Entonces vamos a ver cómo hicieron este.
¿Qué fue lo primero que hicieron? Convertir el 20 miliamperios. Ok. Hay que dividirlo en 1000. 1000. Entonces, 0 quedan 200, otro 0 para que quede 2000 y 2 sería el 0.2 amperios. Si esto no lo paso, difícil. Ahora, una resistencia de 10 kiloohmios en este momento son 10.000 ohmios. Porque es el 10 y K vale 1000, pues se le agregan los 3 ceros, ya listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Porque K son 3 ceros, son 1000. 10 kiloohmios, 10.000 ohmios. Ya con esos datos, ya podemos hallar ¿qué? El voltaje. ¿Y qué nos dicen aquí? ¿Cómo se halla el voltaje? ¿Cómo hallamos el voltaje? ¿El voltaje es igual a qué? La intensidad por Intensidad por la resistencia. resistencia. Entonces el voltaje en este momento acá, intensidad 0,02 amperios por 10.000. 10.000 ohmios. Entonces, ¿cuál sería el voltaje? 200 voltios o 200. Vamos a ver si es cierto. 10.000 por 0.02, 2 por 0, 0, 0, 0, 0, 4 ceros y 2 por 1, 2. Hay que separar dos dígitos porque tenemos aquí exactamente 200 voltios. O sea que la fuente es de 200 voltios. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, claro. Bien. Entonces mire que no es tan difícil. Eso sí, formé aquí el caos para hallar el voltaje, pero listo. Vamos a borrar esto. Y nos demoramos 25, casi la media hora. Ahora vamos a ver cuánto nos demoramos haciendo esto. En este caso, tenemos el voltaje, no hay ningún problema, 20 voltios y 22 kiloohmios. 22 kiloohmios es igual a 22.000 ohmios porque cada son 1000, 3 ceros y ya. En este caso tenemos que hallar que la corriente es igual a ¿qué? Al voltaje sobre la resistencia. Voltios, en este caso son 20 voltios dividido en 22.000. ¿Sí estamos? ¿Cuál fue el resultado? ¿O lo hacemos? 0.009. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con el mismo resultado? 0.3 ceros, Sí, 909 amperios. 900. O sea, 3 ceros, Sí, 909. 9 Exacto, 0.009 amperios. amperios. Nos En comemos. pocas palabras. Sí, casi un amperio. O sea que la intensidad es igual a 0.009 al dividir 20 voltios en 22.000. Si todos tienen el mismo resultado, quiere decir que ese es. ¿No le dio? T. ¿No les dio? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bien, entonces, ¿podemos borrar este o hay alguna duda? Ah, sí, debe ser que- Ok. Pero no, Acá en este caso, es que ya está. en el último que dice que hay que hallar la resistencia, lo primero que tenemos que hacer es que esos 300 miliamperios tenemos que pasarlo a amperio, ya sabemos que se divide. Entonces 0 para que convierte sería 0.3. ¿Estoy mal o estoy bien? 0.3. Sí, 0.3. 0.3 amperios, ¿sí? Sí. Entonces ya tenemos los amperios. Y nos dice que resistencia es igual a ¿qué? Entonces a voltaje Y Dicen que es igual al voltaje sobre ¿qué? intensidad. Intensidad. ¿Voltios cuántos? 5 voltios.
dividido en cuánto, en 0,3. O sea, 5 voltios dividido en 0,03. ¿Qué hago yo aquí? Pues quito la coma para convertir este en 3 y como hay un solo dígito, queda convertido en ¿qué? En 50, ¿cierto? Y 13, 15, 16... Venga, a ver, primero hagámoslo uno por uno. 1 por 3, 3. 2. Vamos acá. Y 6 por 3, 18. 22 y quedan 16,6. ¿Sí? Sí, señor. 16,6 ohmios. Ok. Entonces, no nos demoramos ni 5 minutos. Para allá vamos. Ok, así quiero yo. Bien, entonces espero que les haya quedado claro este tema. Por favor, lo repasan bastante. Porque sin este tema es difícil también para hallar una corriente, hallar un voltaje, hallar una potencia, porque después vamos a hacer la mezcla entre la ley de Ohm y la ley de Watt. La ley de Ohm, ¿no? Sí, ley de Ohm y ley de Watt. Que eso ya lo vamos a hacer en la próxima clase, ya no alcanzaría el tiempo, nos demoraríamos mucho. Y de una vez, para que entrenen en casa, vamos a dibujar, se les voy a complicar. Les voy a colocar dos resistencias en serie, a ver qué pasa. Se suman. Vamos a ver. Aquí en este caso vamos a hacer lo siguiente. En serie. En serie. Vamos a colocar una sola resistencia, no hay problema acá. Listo. Y el siguiente, ¿qué podemos hacer aquí? Venga a ver. No, tenemos una resistencia y si no les complico mucho. Esta sí se la voy a dejar facilísima. Entonces aquí R1, R2, 10K, 5K. Vamos a ver, entonces aquí 20 voltios. La idea es hallar intensidad. ¿Listo? Aquí tenemos la intensidad. 200 miliamperios. La resistencia de, ¿qué le ponemos acá? 1.5K. Entonces aquí hallar el voltaje. Bien, aquí tenemos una intensidad de 20 microamperios, más pequeña la corriente, y un voltaje de 10 voltios. Hallar R. Ese va a ser el trabajo. Por favor, tomen apuntes. Ese va a ser el trabajo para casa. Mañana me tienen obviamente el resultado. ¿Listo? No sé si durante todo el proceso haya quedado alguna duda. Bueno, entonces ellos van a tomar apunte. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.